¿sí? Si no pueden estar presentes o si están presentes pero quieren volver a ver algo de la clase, lo pueden hacer. Buenos días, profes. Buenos días. Yo tenía una pregunta sobre el ejercicio 29C de la práctica 1. Está bien, vamos a ver si llegamos hasta ahí. Eso ya que es rectas. Sí, rectas. Dale. Vamos a ir de a poco. Esperemos poder llegar a ver varias cosas de rectas. Para que mientras tanto chusmeo. ¿Cuál me decía? 29C. Que estén alineados los puntos. Bueno. Vamos a ver si podemos llegar hasta ahí. Dale. Lo tengo Dale, presente, buenísimo. pero quisiera antes dejar en fijo algunas cosas previas a eso. ¿Sí? Lo que decías vos, Isabela, sí, eso seguro vamos a comentar alguna cosita ahora sobre dilatación y traslación. Vamos a ver. Bueno, yo les comento cómo pensaba armar la clase de hoy. Yo voy a empezar ahora a presentar pantalla, voy a empezar a recorrer brevemente, en principio, los temas iniciales de esta práctica 1, que era ver, obviamente, definiciones de vectores, las operaciones que se hacen entre ellos y algunas cuentas específicas en las cuales hace hincapié la práctica y que algunos ya me están preguntando ahora. Yo escucho un eco por ahí, no sé si alguien dejó el micrófono prendido o soy yo. Alguien que tenga dos equipos. Bueno, voy a empezar a presentar la pantalla. Miren que por las dudas apago la cámara para ver mejor. Bueno. A ver, hacemos así entonces. Empiezo a repasar algunas cuestiones básicas y elementales de las noticias. Y en cualquier momento que me quieran frenar para hacer una pregunta sobre lo que estamos haciendo o sobre lo que ustedes hicieron en sus casas sobre ese tema en cuestión, o lo escriben por el chat, o mejor aún, abren el micrófono y me preguntan, ¿sí? Y esperemos poder llegar a las preguntas que me están haciendo ahí por el foro. A ver. Bueno, empezamos a trabajar con vectores. ¿Sí? Se definieron lo que eran vectores en R2 y en R3. Una definición, si quieren, coloquial de qué es un vector es una flecha, ¿sí? Que yo puedo representar gráficamente como una flecha, pero en sí es un elemento que está definido por tres características. Tiene una dirección, vamos a remarcarlas. Es un elemento que tiene una dirección, que tiene una longitud y que tiene un sentido. Estas tres características son las características que definen a un vector, ¿sí? La dirección, que sería, si quieren, en R2, la inclinación que tiene el vector. En R2, por ejemplo, estos dos vectores que estoy graficando acá tienen, intento que tengan la misma dirección, ¿sí? También tienen el mismo sentido, porque la flecha apunta hacia el mismo lado en ambos casos. Este otro tiene igual dirección pero distinto sentido, y tiene una longitud, ¿sí? Que es cuánto mide esta flecha a la que estamos haciendo referencia. También se define un vector como un segmento orientado, si es un segmento que tiene una determinada orientación. Ahora, cuando a ustedes se les presenta un vector que vamos a presentarles, decirle, bueno, chicos, agarren este vector y operen de tal manera con este vector, hay que darles datos específicos que determinen ese vector. En general, los datos que se suelen dar son cuál es el origen de ese vector, que puede ser un punto que llamamos P, y cuál es el extremo de ese vector, que podría ser un punto que llamamos, acá, U. O sea, muchas veces se define un vector como el vector que tiene, como ven en este gráfico, origen en el punto P y extremo en el punto Q. ¿Sí? Estos son los dos datos que también me determinarían concretamente con qué vector quiero o puedo trabajar. Es posible incluso que el origen del vector coincida con el origen de coordenadas, como tenemos acá el vector W. Nosotros, para poder operar con vectores, vamos a necesitar que los vectores tengan su origen en el origen de coordenadas. Si no tienen su origen en el origen de coordenadas, como por ejemplo acá pasa con el vector PQ,
lo que hacemos es buscar un vector equivalente a este. ¿Qué quiere decir que sea equivalente? Que tenga la misma dirección, la misma longitud y el mismo sentido, pero que su origen esté en el origen de coordenadas. Sería más o menos una cosa así. ¿Sí? Este vector que yo dibujé en rojo, traté de que tenga la misma dirección, el mismo sentido y la misma longitud que el vector PQ. Este sería un vector equivalente al PQ, pero que tiene su origen en el origen de coordenadas. Esto es válido tanto para vectores en R2 como para vectores en R3, que yo me puedo llegar a presentar. ¿Sí? Bueno. Esperen que sigue llegando gente. Bueno, justamente, yo lo que estoy mostrándoles acá son recortes que hice de los apuntes que ustedes tienen en el campus. ¿Sí? Todo lo que están viendo acá, ustedes lo tienen en el campus. Muchos ya lo han leído, porque vimos las consultas que han hecho y que están haciendo ahora, se ve que ya lo han leído. Son pequeños recortes con respecto a eso. Entonces decía, de ahora en adelante, esto mismo que digo es válido tanto para R2 como para R3. Cada vez que me den un punto, que puede ser de R2 a R3, como es acá, por ejemplo, el punto P o el punto Q, este punto hace referencia a una posición en el plano, siempre que estemos en R2, o una posición en el espacio, siempre que estemos en R3. Yo a ese punto, a esa posición, la puedo identificar simplemente como el punto que está ocupando ese lugar, o la puedo identificar como el vector que tiene origen en el 0 y extremo en el punto P. ¿Sí? O sea, cuando a mí me dicen que tengo un punto P, por ejemplo, vamos a escribir algunas cositas, que tengo un punto P, que es el punto con coordenadas, no sé, menos 1, 2, yo sé que este punto lo que me da es una posición en el plano a mí. Me determina una posición, que sería tomar menos 1 en el eje X, 2 en el eje Y, y lo puedo pensar, dependiendo qué esté haciendo, qué me estén pidiendo, qué me estén solicitando o qué necesite hacer yo, lo puedo pensar simplemente como la posición en el espacio o como el vector que tiene origen en el 0 y extremo, en el 0, 0, perdón, y extremo en el punto P. ¿Sí? Todo punto hace referencia a esa posición y al vector que va desde el 0 al punto P. Con estos vectores es que se definen las operaciones que ustedes ya estuvieron trabajando, que son la suma de vectores y el producto de un vector por un escalar. ¿Sí? Analíticamente, o sea, escribiéndolo así, las componentes de los vectores o los puntos P y Q, yo puedo hacer la suma de dos puntos sumando componente a componente. La componente X, digamos, de P con la componente X de Q, P1 más Q1, la componente Y de P con la componente Y de Q, P2 más P2. ¿Sí? Y multiplico cada vector por un escalar, haciendo C por P, multiplicando este escalar por cada una de estas componentes. ¿Sí? Esto es válido tanto para vectores o puntos en R2 como para vectores o puntos en R3. Las mismas operaciones de suma y producto por un escalar se define tanto en el plano R2 como en el espacio R3. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dan para trabajar un vector que no tenga su origen en el 0, 0, sino que tenga un origen y un extremo distintos? Bueno, yo lo que puedo hacer, como les decía, es buscar un vector equivalente a ese que tenga su origen en 0. Por ejemplo, lo que tenemos acá graficado. Este vector celeste o azul que tenemos acá tiene origen en un punto P, extremo en un punto Q. Yo me debería buscar un vector equivalente a este que tenga origen en el 0 y extremo en un punto que tengo que averiguar. Bueno, ustedes lo tienen desarrollado en los apuntes. Este punto al cual debería llegar el vector este, que es equivalente al anterior, lo consigo haciendo la resta Q menos P. Y si quieren ponemos algunos numeritos acá para hacer una cuenta concreta y que quede claro. Pongamos que acá estamos en el 1, 1. Este sería el punto P, entonces el punto P sería el par ordenado 1, 1. O estaríamos hablando de
el 3. Bueno, me quedó fea la escala. Supongamos que acá tengo el 3, 2. Me quedó mal la escala, discúlpenme. Que sea el 3, 2. Entonces, para encontrar dónde está ubicado este punto de acá, me va a quedar muy fea la escala, discúlpenme, tengo que hacer Q menos P. Si yo hago Q menos P, ¿qué hace hacer Q menos P? Restar. A este 3 le resto este 1, las componentes X resto, la componente X de Q con la X de P, eso me da 2. Y después resto las componentes Y. Acá hago 2 menos 1, que me da 1. Entonces el punto 2, 1 debería ser acá, como les decía, tengo mal la escala. Este punto de acá debería ser el punto 2, 1. ¿Está? Bueno, esto es bien básico, espero no 2 haberlos... menos 1, 1. ¿Cómo, En cómo? la segunda, 2 menos 1, 1. Ah, gracias. Creo que lo dije, pero lo escribí mal. Bueno, a ver, de esto han hecho ya bastante porque han preguntado. Vamos a algo bien concreto. Un ejemplo sencillo antes de seguir avanzando. Lo pensamos más que nada. Del estilo de los que han hecho en la práctica. Dados estos puntos, el 2, 3 y el menos 1, 2, graficarlos en el plano, calcular y representar gráficamente distintas operaciones, ¿sí? Y graficar todos los puntos que corresponden a estos conjuntos. No lo haremos completo, pero más o menos comentemos algunas cosas. A ver, graficarlos en el plano es ubicar su posición. El punto 2, 3, 2, 3, que subo un poquito. Acá está X igual a 2, y igual a 3, estamos hablando de este punto de acá. Acá está P. Y el punto menos 1, 2, acá está el punto Q. Decía, estos puntos los puedo pensar directamente como la posición. De hecho, si me están hablando de los puntos P y Q, me están hablando solamente de la posición que tengo ahí. Pero tranquilamente también puedo pensar en los vectores que se arman cuando yo voy del origen al punto P y cuando voy del origen al punto Q. Yo voy a graficar simplemente los segmentitos que me quedarían representando esos posibles vectores. Está muy grueso esto. Estos dos de acá. Bueno, estas operaciones que tenemos definidas, que son la suma de puntos o de vectores y el producto por escalares de los puntos o los vectores, tienen su interpretación geométrica. Yo tengo que darme cuenta que me queda representado geométricamente cuando hago estas operaciones. Por ejemplo, cuando hacemos P más Q, yo esto lo estoy haciendo con bastante rapidez porque entiendo que la gran mayoría ya ha trabajado con esto. No quiero detenerme demasiado acá. Si yo sumo el punto P más el punto Q, como hice hace un ratito, sumo las X con las X y las Y con las Y. O sea, a este 2 le sumo el menos 1, a 2 le sumo menos 1 y me da 1. A este 3 le sumo 2 y me da 5. Es decir, terminamos, voy a ubicar en el gráfico el punto 1, 5 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, acá está el 1, 5. Acá está el punto P más Q, que yo lo puedo interpretar gráficamente como haber agarrado estos dos vectores, el vector formado por la posición P y por la posición Q, y armado lo que se conoce como este paralelogramo. Esto que estoy graficando acá, esto que acabo de graficar acá, vendría a ser un vector o un segmentito paralelo al punto P, al de P. Lo mismo hago armando un segmento paralelo al que me determinó el punto Q, acá. Y eso me lleva a una nueva posición, que debe ser con otro color, que sería la que está ubicada en el punto P más Q. Esto es como nos dan un ejemplo del archivo que nos pasó usted. Exactamente. Sí, sí, sí. Estamos repasando los puntos principales de ese archivo. Sí. Bueno, cuando hago P más Q, estoy como
al vector P le agrego el vector Q o bien al vector Q le agrego el vector P, ¿sí? Cuando en cambio resto P menos Q, lo puedo hacer mostrando los valores, que es hacer P menos Q, es a las componentes de P restarle las de Q, al 2 le resto menos 1, eso me da 3, al 3 le resto 2, eso me da 1, y eso representa gráficamente, esperen que lo ubicamos, el punto 3, 1, acá estaría el P menos Q. ¿Cómo interpreto esta posición? Lo que interpreto es que al punto P lo que hice fue sumarle el opuesto de Q. ¿Qué sería el opuesto de Q? Un vector paralelo a Q, pero que tenga el sentido contrario, la misma dirección, pero el sentido contrario. Es decir, un vector que en lugar de apuntar de 0 hasta Q, estaría apuntando de 0 hasta menos. ¿Sí? Si yo completo el paralelogramo acá con menos Q, este punto de acá sería menos Q, ¿no? Ahí me estoy armando el vector P. Miren que creo que tocaron la puerta. Bueno, lo que dije recién, no me quiero detener demasiado en esto, que entiendo que son cosas elementales que la mayoría ya ha trabajado, pero si lo necesitan me preguntan. Más que nada le pregunto sobre las otras operaciones. ¿Qué pasaba cuando yo multiplicaba un vector por 2? ¿Qué genera gráficamente multiplicar a Q por 2? Aumenta la longitud. Aumenta la longitud, la duplica, digamos. ¿Sí? Y la cuenta la podemos escribir. ¿Sí? Yo puedo hacer la cuenta 2 por Q. Ven que ya corrí la pantalla y se me fue Q. Ahí está Q. ¿Qué es hacer 2 por Q? O sea, multiplicar por 2 el punto Q que tiene coordenadas menos 1, 2, es multiplicar por 2 cada una de estas componentes. Es decir, que me daría como resultado el vector menos 2, 4. Que si lo graficamos, como decía no sé quién por ahí, tengo la misma dirección, el mismo sentido que Q, pero el doble de longitud. ¿Sí? No lo voy a marcar con detalle, pero sería el doble de la... ¿Qué pasa cuando multiplico P por menos 3? ¿Esto qué genera gráficamente? Cambias también la dirección. Cambias el sentido. Uno se confunde siempre las palabras dirección y sentido. Dirección es la inclinación, digamos. Esta es la dirección de P, lo que cambia es el sentido. La flecha apunta para otro lado. ¿Sí? Cambio eso, pero además triplico su longitud. Y me queda un vector 3 veces más grande que P, pero cuya flecha apunta para el otro lado. Y la cuenta la hago multiplicando por menos 3 cada una de las componentes de P. Menos 3P es multiplicar por menos 3 el vector o el punto 2, 3, este era P. Entonces multiplico por menos 3 cada una de esas. Me queda el menos 6, menos 9. Que ya no lo voy a graficar porque no me alcanza el gráfico. ¿Sí? Bueno, y después tenemos otras operaciones que combinarían estas otras. Bien. Y pregunta con respecto al ítem C. El ítem C propone graficar los conjuntos A y B. Por ejemplo, el conjunto A está formado de esta forma. En la clase pasada hablamos de cómo se definía un conjunto. El conjunto está formado por todos los puntos que son multiplicar el punto P por A. ¿Sí? Este producto me termina dando un elemento de R2 y este A, que le solemos llamar un parámetro, ¿sí? Porque puede modificar, puede cambiar, puede tomar muchos valores, recorre todo el conjunto de números reales. Algunos ya han hecho ejercicios como estos y les pregunto, ¿qué me genera esto en el plano, gráficamente? Este es el vector P, o el punto P. Si yo multiplico ese punto P por cualquier número real. Que se alargue la distancia. Que para se poder alargue. plasmar.
¿No se podría achicar también esto cuando yo lo multiplico por Sí. un valor? Sí, si A fuese menor que 1. Por ejemplo, si yo multiplico 1/2 por P, me queda un vector de la longitud mitad que P. ¿Sí? Y si A es negativo, me voy para el otro lado. La flecha apuntaría para este otro lado. Entonces me genero todos los puntos que yo puedo ubicar sobre esta dirección. Se me genera toda una recta que está determinada por la dirección de P. Sí. ¿Está bien? Sí. Bien, justamente esto es lo que un poco más adelante se utiliza para definir una posible definición de cómo se genera una recta. Es agarrar un vector determinado, en este caso el dado por el punto P, y multiplicarla por cualquier escalar. De esta manera me genero todos los puntos que terminan teniendo la misma dirección que la que me da el vector P. En este caso P marcaría la dirección de esta recta. Lo mismo pasaría con el conjunto B, pero generado por Q. El conjunto B está generado por todos los múltiplos escalares de Q, en donde este parámetro B puede recorrer todo el conjunto de números reales de vuelta. Entonces, siempre que yo multiplique el vector Q por un escalar, me voy a generar distintos puntos que van a estar siempre sobre esta dirección. Puede estar más alejado del cero, más cerca, puede apuntar para el otro lado, pero siempre tiene que estar en esta dirección. Es decir, que me genero toda otra recta determinada por ese vector Q. ¿Estamos bien? Hasta acá, ¿quieren hacer alguna pregunta sobre esto? No, profe. ¿No? Bueno. Sí. Bueno, lo mismo que hicimos acá, se puede hacer en R3. Son ejercicios que preparé, pero no voy a hacer todos. O sea, las mismas, dijimos antes, las mismas operaciones que se definieron para suma y producto por escalares en R2 se trasladan a R3. ¿Sí? Y lo que pasa en R3 es que es mucho más complejo graficarlo. Yo acá no puedo proponer graficar en R3. Algunos ejemplos de gráficos en R3 tienen en los apuntes, pero solamente para comentar algunas cuentas. Si este es un punto de R3, P, y este es otro punto de R3, yo también puedo hacer P más Q, P menos Q, P más... Acá no sé por qué, acá hay un error. Bueno, alguno de estos tendría que ser R. Este tiene que ser R seguramente, no S. Profe, una consulta. Decime. ¿Vamos a tener que saber graficar bien en R3 No, o con saber hacer las cuentas es en suficiente? R3, con que sepas hacer las cuentas, lo que sí está bueno es que en algún momento mínimamente te ubiques qué tipo de cosas estás generando en R3, cuando trabajemos con planos o con superficies como esferas, elipsoides. Sí, sí. Pero no, Sí, pero- perdón que interrumpa, Pablo. Hola, soy Rodrigo. Soy ayudante Rodri, de... ¿cómo estás? Sí, Sí, Rodrigo. estoy. Pero sirve un montón. O sea, si tratan de hacerlo, o sea, primero sé para hacer las cuentas, pero digo, después entender más o menos qué es lo que está pasando en el ejercicio. O sea, porque le van a estar hablando de una recta en R3 y qué sé yo, que se tiene que intersecar con un plano, que bueno, ya veremos qué son esas cosas, más o menos se imaginarán lo que son, pero si uno, no, digamos, no entiende el dibujito, por ahí la cuenta le sale, pero como que mucho más fácil si se lo imagina. Digamos. Claro. Sí, pero también está perfecto. También lo que vamos es que cuando pongamos más adelante la ecuación de un plano en R3, por ahí hacemos una representación gráfica de la situación. No vamos a graficar exactamente ese plano en R3. Vamos a hacer la noción gráfica de que tenemos un plano en R3 y, por ejemplo, como dice Rodrigo, lo estamos cortando con una recta. Entonces, ¿qué pasa si el plano y la recta son paralelas? ¿Qué pasa si el plano y la recta son perpendiculares? Podemos hacer gráficos que nos ayuden a entender esa situación, pero no es que vamos a estar graficando exactamente ese plano que estamos definiendo o exactamente esa recta que estamos definiendo. Bueno, nada, eso. Cuando sea, valga la pena hacer algunos gráficos en R3, lo comento si quieren cómo se estaría graficando en R3. Tendríamos que hacer cosas como estas. 3 ejes coordenados. La disposición habitual que se le asigna a estos ejes coordenados es que el eje que está acá como... Este vendría a ser un eje que está perpendicular a la pantalla, representa los valores de X, o de abscisas. Este de acá, los valores de Y
y el vertical, que a veces lo llaman eje de cotas, Z. Y, por ejemplo, si yo quiero ubicar el punto P en este gráfico, tendría que ir hasta el 1 de X, porque acá X vale 1, el menos 1 de Y, con lo cual tendríamos que extendernos ahora. Lo que acabo de graficar acá es la parte positiva del eje de las X. Los valores de X negativos están por acá atrás. Se puede poner el eje negativo, pero por ahí confunde un poco si yo lo pongo. Ahora, acá tengo la parte positiva del eje de las Y. Como mi componente Y vale menos 1, necesito ubicar la semirrecta negativa. Así. Mire por acá. Y ubicar más o menos, tratando de respetar la escala, la unidad que le di acá al 1 en el eje de las X, trato de respetarla en el eje de las Y. Más o menos podría estar por acá. Ahí ya puedo empezar a graficar algo que es ubicar este padronado 1 y en el piso, digamos. Este punto de acá, trato de hacer segmentos paralelos a los ejes. Este segmento punteado que yo hice acá, intenté que sea paralelo al eje Y, y este segmento punteado que hice acá, intenté que sea paralelo al eje X. Y después a este punto le tengo que dar altura hacia arriba o hacia abajo, guiándome por lo que me dice que vale Z acá. Tengo que subir 3 unidades de este punto, como si estuviesen subiendo 3 unidades en el eje Z, pero a partir de acá. Entonces, más o menos ahí habremos subido 3 unidades y acá está el punto P. ¿Sí? Que uno lo que puede hacer a veces ayuda a ubicarse es, a esas líneas punteadas que yo grafiqué, les agregamos otras líneas punteaditas por acá, que marcan una especie de paralelepípedo, con todas las aristas que se fueron generando. Esta es la ubicación en el espacio del punto P con coordenadas 1, menos 1, 3. ¿Sí? Cuando estamos en el aula y tenemos que pensar en un R3, lo que solemos hacer es pensar en una esquina del salón. La esquina del salón sería el eje, el 0, el origen de coordenadas. X, Y, los dos ejes que están en el piso, serían el que va apuntando hacia ustedes y el que viene corriendo alrededor, contra abajo del pizarrón. ¿Sí? Entonces, uno empieza ubicando un punto en el piso, las coordenadas X, Y, y después le da la altura Z. Exacto. Entonces, ustedes cuando tengan que pensar un plano, una recta, también piensen así, como si estuvieran ubicados en una esquina de la habitación donde están trabajando, donde están pensando el ejercicio, y piensen un plano, una recta, ubicado así, en el aire, como una sábana que vuela, una línea, un palo, que sostienen un palo que vuela y una hoja que vuela, y ahí empezar a dibujar una recta, un plano. Yo suelo pedirles cuando están en el aula que piensen un plano y una recta como una mano abierta y un dedo. Y entonces si tenemos que ubicar una recta respecto de un plano, entrar a mover los dedos y la mano a ver cómo se ubicarían. Exacto. Más que graficar, porque en el gráfico a lo mejor no lo ven tanto. Exacto. Bueno, si quieren hacemos una cuentita acá propuesta, o sea, hacemos la primera P menos R. ¿Qué sería hacer P menos R para estos dos puntos? Sería a las componentes del punto P, restarle las componentes del punto R. X con X, Y con Y y Z con X. Y Z con Z, ¿no? Entonces tendremos que hacer 1 menos 1 por las X, que me daría 0. Menos 1 menos profe, 0. que le interrumpa. Sí. ¿El punto Q no se marca en el R3 o sí? Se puede hacer. Yo no quería perder tiempo en eso, pero se puede marcar. El punto Q, si querés, tiene la particularidad de que como la componente X vale 0, este punto Q estaría ubicado sobre el plano que están generando los ejes Y y el eje Z. ¿Sí? Vos decís, el tema es que si yo después quiero interpretar gráficamente qué estoy haciendo acá, no sé si va a quedar del todo claro este gráfico. Lo hacemos si querés. Yo no lo propuse como parte del enunciado. Yo en el enunciado no puse graficar. ¿Sí? Yo solamente puse calcular estas operaciones. Y eso que en el enunciado el gráfico no estaba. Lo agregué porque veo que tiene alguna curiosidad con respecto a cómo se grafica en R3, pero no era parte de lo que estaba solicitando este punto.
Pero si querés lo podemos hacer. El punto Q, bueno, igual acá yo no trabajé con Q, trabajé con R. Ubico R en el plano. ¿Qué será el punto R? El punto 1, 0, 0. Es tomar 1 en X, 0 en Y y 0 en Z. Está ubicado ahí. Acá está R. ¿Sí? ¿Saben lo que digo? Tengo 1 en X, Sí, sí. pero tengo 0 en Y y 0 en Z. Ah, listo, gracias, profe. No, no. Bueno, Entonces, ese vector PR, fíjense que está, si fuera en esa cajita que dibujó Pablo, P y R los dos están sobre la cara bien hacia acá, que tiene esa caja. ¿Lo ven? ¿Lo ubican? Sí, sí. pega medio grueso. Porque une dos vértices de esa caja y los dos vértices están puestos sobre esta superficie paralela a la pared que vino adelantada. Así que cuando trasladen ese vector para que empiece en el origen, va a seguir estando en una superficie paralela a la pared del fondo. Claro. El que trasladé es este, el que va de R a P. Si yo pienso en el vector que tiene origen en R y extremo en P, yo podría trasladar este vector para que, o sea, que era trasladar, buscar un vector equivalente a este con la misma longitud, con el mismo sentido, la misma dirección, pero con origen en el cero. ¿Sí? ¿Cómo trasladábamos eso? Haciendo la cuenta extremo menos origen. Al extremo del vector, en este caso es P, le tendría que restar el origen que es R, que es lo que dice acá, P menos R. Si ubicamos gráficamente este punto ahora, 0 menos 1, 3, tengo 0 en el eje X, no me muevo en el eje X, menos 1 en el eje Y, con el cual tendríamos que ir hacia el menos 1 de Y acá, y subir 3 unidades en Z, es decir, estaríamos en este vértice de acá. En este punto de acá, estoy cuando hago P menos R. Que si ustedes marcan ahora el vector que tiene origen en 0 y extremo en R, este de acá, es equivalente al otro. ¿Lo ven? Una consulta. Sí. Para trasladarlo un vector al origen de coordenadas Sí. hay que hacer extremo menos origen. Sí, siempre en ese orden. Si haces al revés, si haces origen menos extremo, o sea, R menos P, vas a conseguir el opuesto, el que tiene otro sentido. Ok, gracias. No, por nada. Y eso válido tanto para R3 como para R2, eso de cómo se traslada al origen un vector. ¿Sí? Bueno. Las otras cuentas no las voy a hacer. Ocurre lo mismo, cuando yo multiplico por un escalar un vector, modifico su longitud. Por ejemplo, hacer 2R es duplicar R, y si lo multiplico por un número negativo, aparte de modificar su longitud, por ejemplo, menos 3R triplica la longitud de R, pero le cambia también el sentido. ¿Sí? Son todas cuentas que se pueden hacer. Y gráficamente representan eso que estamos comentando. Pero yo preferiría, a menos que quieran preguntar algo y me detienen, preferiría avanzar a cosas que... Bueno, de esto preguntaba una de ustedes, Isabela. En la práctica en un momento hablan de la dilatación y la traslación. ¿Qué es la dilatación? Es multiplicar a un vector por un escalar. Justamente dijimos que cuando yo hago el producto de un escalar por un vector, lo que hago es modificar su longitud, lo puedo estirar o achicar y eventualmente también le cambio el sentido si el escalar es negativo. A eso lo llamamos... ¿Se le tildó? Ah, ok, pensé que era yo. Estaba viendo. Pablo, no se escucha tu micrófono. Tal vez se le cayó el internet. Y parece ser, ¿no? Pero como quedó la página ahí. Sí, pero tampoco se mueve, así que no sé. A ver, ¡Se nos vamos a hablar. murió Pablo! ¡Se nos fue! No creo. Vamos a preguntar por WhatsApp. A ver cuál es la situación.
¿Se te fue el internet? Todo puede fallar, todo puede fallar. Ahora, ¿quién quedó como digamos, el que tiene el que acepta eh, digamos eso, o no acepta cosas? Desconozco. Eso también es una gran pregunta, porque también si quiere meterse Pablo de nuevo, no sé si, o por ahí sí, no sé, no tengo idea cómo funciona en ese sentido. Ya entró, pero que puede volver a entrar las veces que quiera. Ok. Sí, pero no sé quién admite. Ahí estaba mirando en el listado y no sé quién es que queda. Igual creo que el que creó la sala es el que puede entrar cuando quiera. No hace falta que lo admitan. Claro, sí, el que la creó puede. Y creo que sigue admitiendo él. Cuando entre de nuevo va a poder admitir otra vez. No, perfecto, entonces. Bueno, mientras tanto seguimos conversando entre nosotros. A ver, esta pregunta dice, en R3, mientras no pide una figura en particular, siempre intentamos graficar un rectángulo. No, aparte no son rectángulos, ¿no? Sería como un prisma rectangular, ¿no? Lo que uno está haciendo. Eh, eh, Creo que es algo también digamos, a partir de que hagamos bastantes dibujitos, nos vamos a ir dando cuenta, digamos, eso, qué es lo que cómo tenemos que graficarlo. Básicamente, la forma de graficar en R3, yo voy a compartir la pantalla. ¿Ahí se ve? Sí. Ahora sí. Sí, genial. ¿Cómo se ve todas las cosas de YouTube? Bueno, ahora paso esto. Bien, entonces lo que uno va a hacer, lo que estaba haciendo Pablo recién es lo siguiente. En R3 nosotros vamos a tener, cuando queramos, o sea, arranquemos por querer ubicar un punto, ¿no? Entonces, si que tenemos un punto en R3, básicamente el 3 de R3 es que vamos a tener tres coordenadas. Entonces vamos a tener A, B y C coordenadas, qué sé yo, no sé, ejemplo, 2, 3, 4, ¿sí? Entonces, la forma de graficar ese punto, ¿sí? De ubicar un punto en R3, nosotros vamos a tener tres ejes, ahí tenemos. Ah, bueno, ahora él. Uy, ahora. Parece que no quiere que nada en clase. Se nos fue el profesor. Y, digamos, podemos llamar por convención, porque se nos encanta, Se pero cortó, digamos, elegimos profe. se me va a cerrar Volvió sí, sí. Sí, suele pasar, suele trabarse mucho el whiteboard. Aparte tengo abiertos millones, no sé, toqué. Tengo abiertas millones de cosas de YouTube y qué sé yo. Esto, vamos a cerrarlo. Déjenme. Ahora esto se va a ir y va a tener el mismo dibujito que hizo. Vamos a cerrar esto. Suele abrirse rápido este pizarrón. Esperemos que siga. Hola, hola. Ahí está, ahí volvió Pablo. Bueno. Sí, perdón. Se me quedó. Tuve que cambiar de señal de Wi-Fi. Okay. Bueno, ya que está tardando bastante en abrir el pizarrón, déjame presentar. Sí. Estaban preguntando cómo graficábamos en R3 las cosas. La pregunta particular fue, en R3, mientras no pide una figura en particular, siempre intentamos graficar un rectángulo. Bueno, yo lo que
es como, en general, lo que estaba respondiendo es cómo estábamos haciendo las cosas, estaba mostrando cómo graficar un punto en R3, diciéndoles que, bueno, cuál era la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada. Sí. Está bien. Bueno, no sé, yo justo me perdí. ¿Querés que grafique algo de eso? No sé. Sí, si podemos, digamos, eso, digamos, si yo estaba tratando de abrir el pizarrón y se me cerró, bueno. Estaba mostrando cómo se graficaba un punto en R3, tipo, no sé, qué sé yo, punto 1, 2, 3, diciendo, bueno, tengo esta coordenada, esta otra coordenada. Está bien. Algo parecido a lo que hicimos acá, sería. Claro, tal cual. O sea, no es que estamos graficando un rectángulo, porque dice, la pregunta es esta. Es, Sí. en R3, mientras nos pide una figura en particular, siempre intentamos graficar un rectángulo. Es un poco confusa, no hay rectángulos en R3, estaba contando un poco Claro. eso, digo, pero, digamos, por ahora lo que estamos haciendo es graficar puntos de la forma acá que lo hizo Pablo acá, ¿no? O sea, acá está graficando el 0, menos 1, 3, tiene la coordenada X es 0, la coordenada Y es menos 1, la coordenada Z es 3, ¿sí? Entonces lo que hace es, ¿sí? Como en la coordenada X tiene que poner 0, dice, bueno, me paro en 0, me paro en menos 1 en la Y, me paro en 3 en la Z, y me fijo el punto que tienen todas esas coordenadas. No sé si se llega a entender eso, de cómo estamos graficando. A ver si entiendo bien. Estos rectangulitos que yo grafiqué acá, los hice para orientarme, pero en realidad el punto 0, menos 1, 3, está ubicado en esta posición. Yo a veces uno hace estos rectángulos para tener una idea de dimensión, porque si, por ejemplo, yo les pongo en R3, a ver, bueno, justo me quedó otro color. No sé si es a esto lo que iba lo que estaban charlando. Si yo digo, bueno, voy a graficar un punto en R3 y digo, el punto está acá. ¿Tenemos alguna idea de dónde está ese punto? No sé en qué profundidad está el punto. Si yo no pongo un parámetro como para decir, bueno, me moví tanto en el eje X, me moví tanto en el eje Y, me moví tanto en el eje Z para llegar a este punto, yo no sé qué referencia tiene, cómo llegué acá. Si quieren, pensando en lo que grafiqué acá, este punto de acá. Si yo ubicaba directamente el puntito ese así, ¿qué sé yo cómo llegué hasta ahí? A lo mejor había hecho, me había movido acá hasta X y había subido y punto, y ya. Y no, había tenido otros movimientos que me llevaron a ese lugar. Solemos graficar nosotros estas cajas, digamos, estos paralelepípedos, para darnos una idea de la profundidad en la que estamos cuando graficamos cada punto. Y Tal no sé cual. si Sí, pero por ahora estamos graficando puntos nomás. Después van a haber otras figuras que, de nuevo, esto que rectas, planos y qué sé yo. Eso, más allá de esto de los rectangulitos, primero entendamos como que estamos ubicando puntos y después va a haber cosas que se van a hacer uniendo esos puntos, básicamente. Bien. Bueno, avanzo entonces al ejercicio que no sé en qué momento se cortó mi transmisión, pero estaba por mostrar este ejercicio, en donde hablaban de la operación de dilatación y de traslación. ¿Sí? Dilatación es multiplicar a un vector por un escalar fijo, justamente eso lo que hace es, dijimos, modificar la longitud de ese vector y eventualmente su sentido. Y traslación es sumarle un vector fijo a otro, de esa manera lo estoy trasladando. Y por ejemplo se pedían cosas como estas. Si se le aplica a este vector b, que es el menos 1, 3, una dilatación y luego una traslación, se llega al vector w, que es el 6 menos 4. Y la pregunta es, ¿se puede decidir cuál fue la dilatación y cuál fue la traslación? Y después se pregunta si es única esa respuesta. Entonces, a ver, ¿qué es lo que están proponiendo hacer acá en este ejercicio? Yo voy a graficar esos dos vectores, el menos 1, 3 y el 6 menos 4. Tengo menos 1 en X, estamos en R2 por suerte, 3 en Y, acá está ubicado B. El vector B es este. Y después ubicamos el otro, el W, que es el 6 menos 4. Acá. 6 y menos 4, vamos por acá abajo. Y estaríamos ahí. W, entonces, es este otro.
Entonces, acá está B y acá está W. Entonces, ¿qué es lo que proponía el ejercicio? Yo lo que tengo que hacer es, a este vector B, ¿sí?, aplicarle primero una dilatación. ¿Qué es aplicar una dilatación? Es multiplicarlo por un escalar. Entonces yo tengo que agarrar un escalar que desconozco, no sé cuál es, lo tendré que averiguar, ¿sí? Lo voy a llamar lambda por ahora. Es un escalar. Multiplico lambda por el vector B, es decir, el vector que tiene coordenadas -1, 3. Ahí le estoy aplicando una dilatación a B. Y luego una traslación. ¿Qué era aplicar una traslación? Era sumarle un vector fijo. Vector que tampoco conozco todavía. Yo a esta dilatación, después le tengo que hacer una traslación sumándole un vector fijo. Lo voy a llamar AB a ese vector, que tendré que averiguar cuál es. El resultado de aplicar esta dilatación y después esta traslación me tiene que dar el vector W. Es decir, el vector 6 menos 4. ¿Está? ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? Yo tengo que averiguar cuál podría ser la dilatación y cuál la traslación para partir del vector B, este que está acá, y llegar al vector W, que es el 6 menos 4. ¿Sí? Tengo que buscar lambdas A y B. Bueno, una vez que tengo planteado, el planteo se entiende, si no se entiende me frenan y lo repaso, ¿eh? Sí, sí, se entiende, profe. Bárbaro. Una vez que tengo planteado esto, tendré que darme maña para averiguar los valores que necesito. Lo que pudieron ver los que llegaron a hacer y resolver estos ejercicios es que para una ecuación planteada de este sentido no hay un único lambda ni un único vector AB. Hay muchas posibilidades de combinar esto para generar el vector 6 menos 4. ¿Sí? Se pueden plantear ecuaciones. ¿Qué serían plantear ecuaciones? A ver, si desarrollamos toda la cuenta que está acá, ¿qué me queda? Multiplico por lambda el vector -1, 3, y esto me da menos lambda, 3 lambda, ¿sí? Multiplico por lambda cada componente, ¿no? Y después le tengo que sumar el vector AB, para que me dé el 6 menos 4. Bueno, termino de hacer la cuenta que tengo a la izquierda. Si yo a este vector le sumo el vector AB, lo que tengo que hacer es a menos lambda sumarle A, y a 3 lambda sumarle B. Y eso me tiene que dar como resultado, como venimos diciendo, el vector 6 menos 4. Para que esta igualdad se cumpla, esta primer componente, menos lambda más A, me tiene que dar 6, y esta segunda componente, 3 lambda más B, me tiene que dar menos 4. Entonces yo acá puedo separar esto y armar lo que llamaríamos un sistema de ecuaciones, que es escribir por separado esas dos ecuaciones que yo acabo de mencionar. Menos lambda más A me tiene que dar 6. Y 3 lambda más B me tiene que dar menos 4. ¿Sí? Y busco valores de A, B y lambda para que este sistema de ecuaciones se cumpla. Hay muchísimas maneras de trabajar un sistema de ecuaciones, pero a lo que podemos llegar es que no hay una única solución posible. ¿Sí? Yo tengo una infinidad de soluciones que puedo proponer que me den como resultado el vector 6 menos 4. ¿Sí? A ver, por ejemplo, yo acá la primera ecuación lo que me determina es una relación entre lambda y A. Y la segunda ecuación lo que me determina es una relación sobre lambda y B. ¿Sí? Son dos relaciones. A ver, posibilidades para lambda y para A para que esta suma me dé 6, hay infinidades. ¿Sí? Yo propongo una nomás, pero no es la única. Si, por ejemplo, tomo, no sé, lambda igual a menos 1, si lambda vale menos 1, acá me va a quedar 1, porque es menos lambda, menos 1, y le tengo que sumar A para que me dé 6. ¿Está bien que si lambda vale menos 1, A tiene que ser igual a 5? Sí. Bien. Y con este mismo valor de lambda, si yo miro la segunda ecuación, si lambda vale menos 1, acá me va a quedar menos 3. Para que la suma me dé menos 4, B tiene que ser igual a menos 1. ¿Puede repetir, profe, que no lo escuché? Lo último, Sí, sí. digo, con este mismo, yo ahora miro la segunda ecuación. Miro 3 lambda más B igual a menos 4. Si ya determiné que le voy a asignar a lambda el valor menos 1, acá 3 por lambda me va a dar menos 1.
le tengo que sumar D para que me dé menos 4, con lo cual B tiene que ser igual a menos 1. Menos 3 daría, profe, no menos 1. No, a ver, esto da menos 3, le tengo que sumar B para que me dé menos 4. ¿Sí? Claro, claro. ¿Dije mal algo? Sí, Yo dijiste junto que... esta ecuación con este lambda. Claro, Me queda- claro, dijiste que el 3 por lambda te daba menos 1, por eso. Ah, dije menos, listo, perdón. Esto me da menos 3 más B igual a menos 4 y de acá despejo que B tiene que ser igual a... Paso sumando el 3 y me queda menos 1. Lo que me da menos 1 es B. Por ahí lo dije mal, sí. Ahora sí, sí. Bien, a lo que voy con esto es, yo le asigné un valor a lambda y ese valor de lambda me determinó un valor de A y un valor de B para que esto se cumpliera. ¿Sí? Tranquilamente podríamos haberle asignado otro valor a lambda, ¿sí? Y para ese otro valor de lambda hubiésemos conseguido otros valores de A y de B que también hubiesen verificado estas dos ecuaciones. ¿Sí? Profe, Sí. una pregunta, perdón. No entendí por qué la A le asignamos el valor 5. Lo dije pero no lo escribí. Sería resolver esta ecuación ya habiendo fijado que lambda vale menos 1. O sea, lo único que yo fijé, en este ejemplo que yo estoy haciendo, lo que yo propuse, es proponer que lambda valga menos 1. Si lambda vale menos 1, puedo despejar cuál es el A que me sirve para que esta ecuación se cumpla. Si querés la escribo. La escribo en otro color. Profe, Si y lambda vos vale... le podés poner el valor que vos quieras, pero mientras dé el resultado ese. Exacto, exacto. En Lo este que caso... pasó con este ejemplo es que vos tenés 3 números para investigar, para averiguar, 3 parámetros, 3 incógnitas, lambda, A y B, pero tenés solamente 2 ecuaciones. Entonces, tenés demasiados números para averiguar con muy poca información. Entonces, uno empieza inventando uno de los números, y ahí es cuando Pablo dijo, le damos, por ejemplo, a lambda el valor menos 1 y averiguamos los otros dos. Ahora sí, 2 ecuaciones para encontrar 2 números, eso tendría solución única. Pero porque empezó inventando un valor para el lambda. Si inventara otro valor para lambda, lambda igual 3, lambda igual 8, lambda igual menos 2, lambda igual 0, cada valor de lambda que se le ocurre inventar va a tener su parejita A y B, y entonces habría una posible respuesta. Exacto. Profe, ¿podrías explicar rápido sobre los niveles de libertad del sistema de ecuaciones? No sé si rápido. A ver, sistemas de ecuaciones es un tema que nos vamos a meter con bastante más profundidad más adelante. En este caso, lo que ocurre es un poco lo que mencionó Itatí ahí, y es que si yo miro este sistema de ecuaciones, tengo 3 incógnitas. Tengo lambda, A y B como incógnitas. Y solamente 2 ecuaciones. Tengo mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones. En ese tipo de sistemas, cuando tengo más cosas que averiguar que datos que me permitan averiguarlo, lo que puede pasar son 2 cosas. Una cosa que puede pasar es que el sistema no tenga solución. Puede haber otros, bueno, no tanto en esto, pero puede haber otros sistemas de ecuaciones con 3 incógnitas y 2 ecuaciones que no sean resolubles, que no tengan una solución posible. Ahora, si tienen solución, como tengo mayor cantidad de incógnitas que de ecuaciones, no va a haber una única solución. Van a haber infinitas. Por ejemplo, en este sistema de ecuaciones hay infinitas soluciones para lambda, A y B. No sé si te referías a eso cuando preguntabas. Sí, a eso. Listo, gracias. No, por nada. Entonces, lo que yo hice acá fue encontrar una dilatación y una traslación que lleva al vector menos 1, 3 al 6, menos 4. Pero no es la única. La voy a terminar de escribir bien, para que quede bien escrita. Lo que hice fue tomar lambda igual a menos 1. Esta es la dilatación que decidí generar yo. La dice menos 1 multiplicado por el vector menos 1, 3. Ahí dilaté el vector B. Y le sumo, esta es la traslación, le sumo el vector AB, que está formado por este valor de A y este valor de B, el 5 menos 1. El resultado de aplicarle esta dilatación y después esta traslación me lleva al vector 6 menos 4. Bien, repasamos brevemente la cuenta. Si multiplico por menos 1 esto, consigo el 1 menos 3. Acá, menos 1 por esto me da el 1 menos 3. Si al 1 le sumo 5, me da 6 y llega al 6. Si al menos 3 le sumo menos 1, me da menos 4 y llega a esta. Esta cuenta se verifica. Y es una posibilidad.
¿Está? Recuerden que, permiso, voy a subir un poquito en la hoja. Las preguntas que me decían es, ¿se puede decidir cuál fue la deletración y cuál fue la traslación? ¿Es única la respuesta? Bueno, no es única la respuesta. ¿Sí? Hay infinidades de dilataciones y traslaciones que yo puedo aplicarle a este vector B para llegar al W. Esta es una. Pero como dijimos antes, si elegíamos otro valor de lambda, otra dilatación posible, íbamos a encontrar otra traslación que también me daba como resultado el 6 menos 4. ¿Está? Una consulta. Sí. Siempre que hay que ver una dilatación y una traslación a un determinado vector, siempre va a haber infinitas posibilidades, no en este caso específico. A ver, no sé si estoy entendiendo bien. Siempre que vos tenés un vector y querés llegar a otro con una dilatación y una traslación, tenés infinitas variantes. Sí. Ah, ok. Sí. Sí, En algún ejercicio que creo que lo consultaron por el foro, daban dos pares de vectores. Una dilatación que llevara, y traslación que llevara B1 a W1, y la misma dilatación y la misma traslación llevaba B2 a W2. Ahí tenés más condiciones planteadas, y ahí sí, y creo que en el ejercicio estaba planteado, ibas a encontrar una única opción para que las dos ecuaciones se cumplan. Ok, sí, pero si vos partís de un vector para llegar a otro, hay infinidades de variables. Ok. Bueno. Yo avanzo, pero si quieren preguntar algo más sobre esto, me preguntan y retrocedemos. ¿Sí? Bueno, el siguiente tema que aparecía por lo menos guiándome por cómo viene la guía de actividades, es lo que llamamos el producto interno o producto escalar. O sea, cuando trabajamos con vectores, se definen distintos tipos de productos. Por ejemplo, recién definimos el producto de un escalar multiplicado por un vector. Yo multiplico un escalar por un vector, que fue lo que hicimos recién cuando hicimos la dilatación, acá, escalar por vector, y consigo como resultado un vector, ¿sí? Que tiene características geométricas que ya comentamos. Otro producto que se define es lo que llamamos el producto interno o también llamado producto escalar. En este caso lo que hago es agarrar dos vectores, pueden ser dos vectores de R2 o pueden ser dos vectores de R3, y los multiplico siguiendo esta regla. ¿Sí? Que si la ven es bastante fácil de aplicar. Después hay que ver de qué me serviría esto, ¿no? Ya tengo un vector de R2, B1, B2, y otro vector W1, W2. El producto escalar es multiplicar las X con la X, B1 con W1, y sumarle las Y con las Y, B2 por W2. El resultado, fíjense, es un escalar. Esto me da como resultado un número. Por eso lo llamo producto escalar también, porque el resultado de multiplicar estos dos vectores me da un número. Hago un ejemplo bien sencillito. A ver, agarro el vector menos 2, 3, y hago producto escalar que lo escribimos con un puntito, no sé, el 5, 1. ¿Cómo hago este producto escalar? Multiplico el menos 2 por el 5, este producto me va a dar menos 10, y le sumo el producto de 3 por 1. 3 por 1 me va a dar 3. Entonces, el resultado final de este producto escalar es menos 7, y es un número. ¿Sí? Un número que después yo lo podría analizar y sacar alguna información con respecto a estos dos vectores. ¿Sí? Pero es un número. ¿Sí? Si en lugar de estar con vectores de R2 estamos con vectores de R3, hacemos lo mismo, solo que como en R3 tenemos tres componentes, X y Z, acá también X y Z, multiplico la X con la X, B1 con W1, la Y con la Y, la Z con la Z, y sumo esos resultados. ¿Sí? Tendríamos tres términos acá para sumar, pero la definición es la misma en R2 o en R3. ¿Sí? Bueno, este producto que se está definiendo, que se empieza a trabajar, tiene determinadas propiedades. La primera propiedad que es buenísima es que es conmutativa. Es lo mismo hacer B por W que W por B. Uno está muy acostumbrado a que multiplicar es conmutativo. ¿Sí? La famosa frase, el orden de los factores no altera el producto. ¿Sí? Hacer A por B es lo mismo que hacer B por A. Eso es válido en el producto que nosotros conocemos y en este producto escalar que estamos viendo ahora. Pero vamos a ver otros productos entre vectores o entre, más adelante, matrices, que ya no va a ser conmutativo. No va a ser lo mismo multiplicar en un orden que en el otro. Por suerte, el producto escalar sí lo es. También es distributivo. Si yo multiplico un vector por la suma de otros dos vectores, o sea, primero acá sumaría dos vectores y el resultado lo multiplicaría por este B. Esto me tiene que dar lo mismo que distribuir B acá, hacer B por W más B por Z y después sumar.
¿sí? O poner la B a la derecha, lo mismo. Se comporta bien con el otro producto. Acá, fíjense la diferencia en la notación. Esto en el pizarrón nos complica a veces. En negrita, lo que está en negrita son vectores. Y lo que está no en negrita son escalares. Acá multipliqué un escalar por un vector. Esto me da un vector como resultado. Y a eso lo multiplico escalarmente por otro vector y esto me da un número, un escalar. Hacer esta operación en este sentido me tiene que dar lo mismo que si yo asocio distinto. Si primero multiplico escalarmente B por W y al resultado lo multiplico por el escalar K, o si a este escalar K, en lugar de multiplicarlo por B, lo multiplico por W y después todo esto por B. ¿Sí? Se comporta bien de esta manera. Y bueno, una propiedad más que si ves el vector nulo, ¿sí? Si ves el vector nulo, primero que B por B me va a dar 0. Si son todas 0 los componentes, acá hago el 0, 0 por el 0, 0, todo me da 0. ¿Sí? Pero si B no es el vector nulo, multiplicado por sí mismo me tiene que dar positivo. ¿Sí? ¿Por qué me quedaría? Me quedaría B1 por B1, o sea, B1 al cuadrado acá, que es positivo, y B2 por B2, que sería B2 al cuadrado, también positivo. Bueno, me tendría que dar positivo si multiplico un vector por sí mismo. Si multiplico un vector por otro vector, tranquilamente me puede dar negativo. De hecho, acá me dio negativo el resultado. Y propiedad importante, que es a la que más jugo le vamos a sacar para este producto escalar, es que cuando yo multiplico dos vectores, B por W, si esos vectores son ortogonales, es decir, perpendiculares, el producto escalar me da 0. Esta es una propiedad fundamental del producto escalar o el producto interno. El producto escalar de vectores me va a dar 0 siempre y cuando los vectores que estoy multiplicando sean entre sí perpendiculares. Y es un dato directo que puedo sacar de eso. Por ejemplo, estos dos vectores que multipliqué acá arriba no son perpendiculares. Si yo los grafico, no van a generar un ángulo recto porque el resultado no me dio 0. ¿Sí? Bueno, yo acá había propuesto algunos ejemplos, los hacemos rapidito. Multiplicamos escalarmente estos vectores. Esperen que no sé si están queriendo entrar. Sí. Hacer el producto escalar de los siguientes pares de vectores y determinar cuáles son ortogonales o perpendiculares. ¿Estos dos son perpendiculares? Bueno, me fijo, hago el producto escalar entre ellos, menos 1, 3 por el 2, 1. Esto no me da 0, ¿no? Hago menos 1 por 2, menos 2. Y le sumo 3 por 1, que me da 3. ¿Estoy bien? Sí, sí. Bien, entonces estos vectores B y W no son perpendiculares, porque el producto escalar no me dio 0. ¿Sí? Esto de acá. Eso sí. Esto sí, ¿no? Si al vector 2, 6 lo multiplico por el menos 3, 1, me da 2 por menos 3, menos 6. Más 6 por 1, 6. Entonces, estos dos vectores son perpendiculares, que, ya que estamos, lo comento, eso se escribe de esta manera. Cuando yo quiero decir que un vector es perpendicular a otro, los puedo escribir con este símbolo. El vector 2, 6 es perpendicular, es como que pongo dos segmentitos perpendiculares acá al menos 3, 1. Estos dos vectores son perpendiculares. ¿Sí? Entonces, si quieren, los podemos graficar rápidamente para ver que no les estamos mintiendo. A ver. El 2, 6. Acá está el 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto va a estar más o menos acá. Es el vector 2, 6. Y el menos 3, 1. Menos 3, 1. Está por acá. Entonces, si armo esos dos vectores, ocurre que acá tenemos un ángulo recto. ¿Sí? Sus direcciones son perpendiculares. ¿Está bien? Esto mismo es válido también en R3. ¿Iban a preguntar algo? No, profe. Bien. Lo mismo vale en R3. A ver, hago las puntitas con estos dos de R3.
Bueno, la hago acá abajo mejor. Si yo el vector menos 2, 1, 3 lo multiplico escalarmente por el 2, 1, 0, esto me da, multiplico menos 2 por 2, menos 4. Le tengo que sumar 1 por 1, y le tengo que sumar después 3 por 0, que me da 0. Esto me da menos 3. Estos no son perpendiculares. Son los del ítem C. Y los del ítem D, Sí, son. estos son, ¿no? O sea, menos 1, 3, 3, lo multiplico por el 0, menos 1, 1, esto me da menos 1 por 0, 0. Le tengo que sumar 3 por menos 1, que es menos 3, y después le sumo 3 por 1, que es 3. O sea, menos 3 más 3. 0. Estos son perpendiculares, estos dos. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo en R3 te puede llegar a dar tipo perpendicular dos vectores? Gráficamente lo digo. Gráficamente, estás en una habitación vos ahora. Sí. Si mirás el marco de una puerta, por ejemplo, y mirás el lateral de una puerta y la viga de arriba, ahí tenés un ángulo perpendicular. Ah, sí, sí, sí. ¿Está bien? O estás en una esquina. Tenés un vector que va desde la esquina hasta un punto siguiendo por una de los zócalos de tu pared, y después desde la misma esquina siguiendo por el otro zócalo de la otra pared. Esos dos vectores que te generas ahí te forman un ángulo, dos vectores perpendiculares. Sí, ahí lo vi. Gracias. No, por nada. Bueno, a ver. Si estos dos vectores que acá dieron perpendiculares, uno quisiera graficarlos y según el gráfico darse cuenta de si son perpendiculares o no, olvídate. Sí, es difícil de graficar en R3. Si encima a partir del dibujo querés darte cuenta si son perpendiculares o no, no. Por eso no nos basamos en un gráfico a veces para tomar decisiones. Pero la cuenta dio 0, por lo tanto sí son perpendiculares. Exacto. Bueno, acá algo propuse como para pensar. Hallar vectores de R2 que sean ortogonales, o sea, perpendiculares a este vector, al menos 1, 2. A ver, yo voy a empezar a trazar acá los ejes coordenados para graficarlo. Ustedes vayan pensando qué vector puede ser perpendicular al menos 1, 2. Lo dice. 2 menos 1. 2 menos 1. A ver, si el menos 1, 2 fuese perpendicular al 2 menos 1, esta cuenta me debería dar 0. ¿Me da 0? Perdón, 2, 1. Ahí está. Esta no me da 0, ¿no? Esto me da menos 2 menos 2. Menos 2 más menos 2, que es menos 4. Esta no. Ahora, si yo el menos 1, 2 lo multiplico por, ahora me dijiste el 2, 1. Esta sí me da 0, ¿no? Menos 1 por 2 me da menos 2. Le voy a sumar 2 por 1, que me da 2. Esto me da 0. Lo grafico ya que estoy, ya que he empezado a graficar. Menos 1, 2. Este es el que yo les di. Ahora trazo el vector. Y el que vos dijiste, el 2, 1, está acá. ¿Será el único posible? No. 4, 2, por ejemplo, también, y todos los múltiplos, digamos. Va, que se verifique que sea 0 la cuenta. Exacto. ¿Y si empieza con negativo? Por ejemplo, si empieza menos 3. Menos 6 sería. Veamos. Menos 3 menos 6. Menos 3 menos 6, ¿dijiste? Ahí se me fue, era al revés. Sí. Esto no me da 0, ¿no? Me da 3, 12. Yo me porque estoy ya. Menos 3 menos 12 me da menos 9, ¿sí? Menos 3, 1,5, ¿no sería? No sería, claro, sí. Exacto. Le tendría que poner otro color acá, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a lo que dijo uno de ustedes que habló. Es verdad que no es el único, el 2, 1. ¿Sí? Gráficamente me puedo dar cuenta, este no es el único, pero tendría que tener la misma dirección para ser perpendicular al que yo di. O sea, el ángulo recto lo veo acá.
Entonces yo voy a poder generar otro vector también perpendicular a este vector B, siempre y cuando estemos en esta dirección. ¿Sí? Que es lo mismo que pensar que yo, este de acá es el 2, 1, ¿sí? Es el único que dijimos que hemos encontrado, el 2, 1. Si yo el vector 2, 1 lo multiplico por cualquier escalar, consigo otro vector que tiene la misma dirección. Acá Itati fue un poco mala en la pregunta, ¿qué pasaba si acá aparecía un 3? Bueno, tendría que empezar por cuánto multiplicar a esto para llegar a eso. ¿Sí? O sea, el 2, 1 lo tendríamos que multiplicar por 3 medios para que acá me quede un 3. Me quedaría 3 medios por 2, eso me da 3, y 3 medios por 1, 3 medios. Si yo ubico el vector 3, 3 medios, que estaría por ahí, generaríamos otro vector también perpendicular. ¿Ah? No es el único, pero todos los vectores perpendiculares a este vector B, que es el vector menos 1, 2, son múltiplos de el 2 menos 1, que fue este que encontramos nosotros. ¿Sí? Que si quieren, como una especie de reglita para encontrar un vector perpendicular, un poco intentaron hacerlo con el primer ejemplo que me propusieron. Cambiaron de lugar la X con la Y, ¿sí? El 2 con el menos 1, pero además de eso, le tengo que cambiar el signo a 1, ¿sí? La primera propuesta que me hicieron, intercambiaron X con Y. Que la X valga 2 y que la Y valga menos 1, pero había que cambiar el signo a uno de estos también. ¿Sí? Bueno, y en R3, esto ya no lo voy a graficar, pero el vector 1, 3, 0 en R3, ¿algún vector perpendicular a este? ¿3, 1, 1? 3, 1, 1. ¿Te da perpendicular? 3 menos 1, 0. Bien, el segundo que me dijeron está bien. Este no, ¿no? No sé por cómo se te ocurrió, yo entiendo que cambiaste de lugar X con Y acá. Pero ojo Claro. que si solo cambias de lugar, no llegás a que te Tengo que cambiar el des signo. tenés que cambiar el signo a alguno de ellos. Por ejemplo, el menos 1 acá. ¿Mm? ¿Importa cuánto vale Z? ¿Acá? No. No, pues siempre te va a dar 0 la No, porque multiplicación. después lo multiplico por este 0 y me va a dar 0. Entonces, el 3 menos 1, 1 me sirve, ¿no? Esto me da 3 menos 3 más 0, que me da 0. Este es perpendicular. ¿Hay otro perpendicular aparte de este? Sí. Sí. Ya con solo, digamos, poner cualquier otro número en la coordenada Z te va a dar 0 y ya no va más. Perfecto. Y fíjense, diferencia entre esto y lo que pasó en R2, ¿no? A ver, alguno de ustedes había dicho, por ejemplo, este. Este también es perpendicular, el 3 menos 1, 0. ¿Sí? Porque de vuelta, si hago el producto escalar, me queda 3 menos 3 más 0, que me da 0. Ahora, este primer vector que mencionamos, perpendicular a este, y este segundo vector que mencionamos, perpendicular también al primero, entre sí, ¿son múltiplos uno del otro? No. No, porque cualquier múltiplo que yo proponga de este vector no va a hacer que z valga 0. ¿Sí? Solamente podríamos multiplicarlo por 0 para que acá me dé 0. ¿Sí? Pero eso también me anularía la x y la y. O sea, estas dos son dos direcciones no múltiples una de la otra, pero que las dos son perpendiculares a este que tenemos acá. Estas cosas pasan en R3. Si estuviésemos en el aula, estaríamos ya poniendo una hoja o trabajando con el pizarrón, marcando, como decía Tati, con los dedos, direcciones, pero no estamos. Pero a lo que voy es, en R3, no voy a graficar estos vectores que yo puse acá, ¿sí? Pensémoslo con otras direcciones. Por ejemplo, si agarro una dirección que vaya con el eje Y, un vector que vaya acompañando al eje Y. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un vector perpendicular a este? Que podría ser, por ejemplo, podría ser el vector 0, 1, 0. ¿Sí? 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. ¿Cuál sería uno perpendicular a este? Claramente, creo yo, claramente en este gráfico. 1, 0, 0. 0, 0. 1, 0, 0. Un vector que vaya con el eje X. ¿Y ¿Sí? puede ser un vector que vaya por el eje Z también para que sea Exacto. perpendicular? También. Este también es perpendicular. O sea, 0, 0, 1, También. poner.
Exacto. Exacto. Por ejemplo, el 1, 0, 0, que fue el primero que me dijeron, es perpendicular al primero que yo les di. El 0, 0, 1 también. Pero entre sí, estos dos no son unos múltiplos. Es más, estos también son perpendiculares entre sí. A lo que voy es, cuando yo defino un vector en R3, hay infinitas direcciones que son perpendiculares a esta que yo propuse. Infinitas. En R2 no. En R2 yo fijo un vector y hay una única dirección perpendicular. Después yo puedo tomar vectores de distinta longitud y de distinto sentido, pero todas con la misma dirección en R2. En R3 eso ya no es cierto. Yo determino una dirección con un vector y tengo infinidades de otras direcciones, todas perpendiculares a la primera que yo pude definir. ¿Está bien? Justamente esta es la idea que más adelante vamos a utilizar para definir lo que es un plano en R3. Es todo lo que sea perpendicular a una dirección ya dada. ¿Estamos? Y en realidad fíjense que cualquier dirección dibujada sobre esa pared, ¿sí? Si volvemos a pensar el origen como una de las esquinas en la habitación donde están ahora ustedes, cualquier dibujo que hagan, cualquier recta que dibujen sobre esta pared del costado, va a ser perpendicular al eje Y. ¿Sí? Ponen Exacto. cualquier punto sobre esa pared y tiran la flecha que va desde el rincón hasta ese punto. Es perpendicular a tu zócalo eje Y. ¿Está bien? Bien. Ahora, esta operación de producto interno va de la mano, esperen que ver si había preparado algún ejercicio más. No. Va de la mano con otras nociones de vectores que son la norma de un vector y el ángulo formado entre vectores. ¿Sí? A ver, recordemos, ¿qué es la norma de un vector? Es su longitud, es calcular esta longitud. Esa longitud se puede calcular como deducción del teorema de Pitágoras. Yo quiero calcular la longitud de este vector en R2, vector con componentes B1, B2. En este caso, acá estaría B1, acá estaría vector. Para calcular la longitud de este vector, yo puedo pensar en el triángulo rectángulo que me queda, por ejemplo, acá abajo. Este triángulo rectángulo. Del cual Pitágoras me dice que la suma de los cuadrados de los catetos coincide con el cuadrado de la hipotenusa. La hipotenusa justamente es la longitud que yo quiero calcular, la longitud de este vector. Que lo escribimos así. Cuando hablamos de la norma de un vector, la notación que usamos es el vector encerrado entre una especie de doble barra de módulo. ¿Sí? Acá estoy haciendo referencia a la norma de ese vector. Entonces Pitágoras me dice que si yo a este cateto lo elevo al cuadrado, ¿qué sería elevar este cateto al cuadrado? Agarrar B1, que es la distancia que tengo acá, y elevarlo al cuadrado. B1, al cuadrado. Y le sumo el cuadrado de este otro cateto que coincide con B2, ese cateto, ¿sí? El cuadrado de B2. Eso me tiene que dar como resultado el cuadrado de la hipotenusa, es decir, la norma del vector B elevado al cuadrado. Si yo acá despejo este cuadrado, como raíz acá, me queda esta ecuación de la cual muchos de ustedes ya han estado trabajando. La voy a pasar ya al cuadrado como raíz para acá. Y de esa manera calculo la norma de un vector en R2. Siempre vectores con origen en el 0, 0. Si el vector está volando por acá, primero lo paso al origen y después le calculo su norma. Esto te va a dar un número, ¿no? Va a dar un número. La norma es una longitud, es un número y positivo. ¿Sí? Puede ser 0 únicamente cuando el vector es el vector nulo, es el 0, 0. ¿Sí? Pero sí, la norma de un vector es un valor numérico, es un número positivo. Esto mismo después se extiende a R3, se puede extender a R3 cuando mi vector ya tiene 3 coordenadas, B1, B2 y B3. Para calcular la norma de este vector, la longitud de ese vector, se hace la misma cuenta, solo que agregando la componente z, que es B3 al cuadrado. Se deduce de manera muy similar a esta, pero con un poco más de vuelta porque estamos en R3. Pero es como extender esta definición que uno puede deducir en R2 a una componente más y pasar a R3. ¿Sí? No sé, si por ejemplo yo quiero calcularle la norma al vector menos 1, 3,
Esto es tomar la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Y hacer esta cuenta. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado que es 1, más 3 al cuadrado que es 9. Es decir, raíz de 10. ¿Sí? Que lo dejo como raíz de 10. Es un número positivo, ¿sí? Que está entre 3 y 4. 3, algo es. Es raíz de 10. Es la longitud del vector generada por la posición menos 1, 3. ¿Ah? Enseguida, entre medio de otras cuentas que hagamos, más de una vez vamos a tener que calcular estas normas de estos vectores. ¿Sí? Ahora, también asociado a la noción de algo que relaciona el producto escalar que acabamos de ver con la norma que se puede definir de esta manera, es, bueno, acá propiedades de la norma, después por ahí algo comentamos sobre estas propiedades. Otra cosa que se relaciona con esto es el ángulo formado entre vectores. Siempre que yo tenga dos vectores, B y W, puedo ver cuál es el ángulo que se define entre ellos. ¿Sí? Que sería una cosa como la que tenemos acá. Porque ahora tengo dos vectores, un vector B y otro vector W, puedo ver el ángulo que se genera. En principio, yo puedo ver dos ángulos que se generan. Hay un ángulo por acá, que yo podría intentar calcular, y otro ángulo, si quieren, por acá, que también pueden calcular. Complementarios entre ellos. ¿Sí? Se define el ángulo entre el vector B y W como el más chico de estos dos ángulos. Descarto el más grande y me quedo con el más chico. Después me quedo únicamente con ese. Es un ángulo que lo podemos llamar θ. Está bien que tiene que estar entre 0 y pi. ¿Se acuerdan que pi es equivalente a tomar un ángulo de 180 grados? ¿Sí? Pi sería tomar un ángulo llano acá. Ya si es más grande que pi es porque tengo que tomar el otro ángulo, que queda del otro lado. Está entre 0 y pi. Y ese ángulo entre los vectores, junto con la norma de los vectores y con el producto escalar, cumplen esta relación que yo les voy a remarcar acá. Ahí está. O sea, porque este ángulo sería muy complicado de medir. O sea, si yo lo quiero medir con una escuadra, tendría muchos errores de aproximación, de lectura. Pero hay una relación entre este ángulo que forman los vectores, la norma de esos vectores y el producto escalar entre ellos, que es la siguiente. El coseno de este ángulo me tiene que dar el mismo resultado que hacer esta operación. Es decir, multiplicar escalarmente B por W y dividirlo por el producto de las normas de B y W. El resultado de esto coincide con el coseno de θ, con lo cual yo después de acá podría despejar el valor de θ aplicando la función arco-coseno, ¿sí? Buscando cuál es el θ cuyo coseno me da como resultado ese punto que puedo calcular. Esta cuenta sí la puedo hacer, la que tenemos a la derecha. De hecho, hemos hecho cosas como esta. Yo puedo multiplicar B por W, sé cómo hacerlo. Y puedo calcular la norma de B y la norma de W, también sé cómo hacer esta cuenta. Por lo cual, todo lo que está a la derecha lo puedo calcular. Si esta cuenta la puedo realizar, podría despejar el valor de este ángulo a partir de esta igualdad. ¿Sí? Y justamente esta igualdad también me justifica esa propiedad que trabajamos recién, que es por qué cuando este producto me da 0, los ángulos y los vectores son perpendiculares. Si este producto me da 0, justamente el coseno me da 0 cuando yo acá pongo un ángulo de 90 grados. Cuando θ es un ángulo recto, si θ es un ángulo recto, 90 grados o pi sobre 2, como quieran verlo, el coseno de ese ángulo me va a dar 0. Es por eso que se relaciona con el hecho de que este resultado me dé 0. ¿Ah? Bueno, por ejemplo, ejemplos de acá. Esto es calcado a algo que tiene parecido en la práctica. Me pueden proponer calcular, bueno, la distancia entre estos puntos, B1 y B y W, y el ángulo entre los vectores generados por ellos. Con respecto al ángulo, lo mencionamos recién, la distancia entre esos puntos, vamos a ver cómo se calcularía. Y bueno, la propuesta es esta. Tengo dos puntos, el 2, 1, el 1, 3, quiero calcular la distancia entre ellos y el ángulo de los vectores que generan B y W. Voy a primero graficarlos.
Ubicamos el 2, 1. Acá está B. Y el 1, 3. Acá está W. Entonces eran los puntos. Acá está el punto B, el punto W, los vectores que están generando estos dos. Estoy pensando que no sé si quise poner otra cosa. No, bueno, a ver. Cuando armé el ejercicio capaz que quise poner otra cosa, pero bueno, quedará así. Vector generado por B, vector generado por W. Bueno, a ver. Si quieren, vamos primero con lo último que dijimos. El ángulo generado por estos dos vectores. El ángulo que está definido acá. Este es el θ. Y que yo El ángulo lo haría Pablo, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, se puede calcular. Bien. Quiero calcular el valor de este ángulo generado por los vectores B y W. Entonces tengo que recurrir a esa formulita que me dieron a mí. Yo sé que el coseno de ese ángulo θ que quiero averiguar coincide con multiplicar escalarmente B y W y dividirlo por sus normas. Bueno, voy a hacer aparte con unos cálculos auxiliares todas esas cuentitas que aparecen ahí para resolver. Primero hagamos B por W, producto escalar de B por W. Tengo que agarrar el vector 2, 1 y multiplicarlo por el vector 1, 3. Hago esta cuenta y me queda 2 más 3. Es decir, 5. O sea que en este cociente que me estoy armando, el numerador me da 5. Ya sé que no son perpendiculares. Si esto me hubiese dado 0, ya está. Si esto me daba 0, toda esta cuenta me daba 0, con lo cual acá tiene el ángulo recto. Este ángulo hubiese sido 90 grados. Una pregunta. Sí. Igual cuando terminás de resolver eso, no te da el ángulo, porque después tenés que hacer lo de pi dividido 180, ¿no? Lo que te va a dar es coseno del ángulo y tenés que averiguar quién es el ángulo. Claro, con el coseno averiguás el ángulo. Y lo mencionas o en grados o en radianes. Nosotros vamos a usar radianes. Usamos radianes. Bueno, sigo. Norma de B. Este primer factor que divide. La norma del vector 2, 1. Lo que tengo que hacer. La raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 5. Raíz de 4 más 1. Déjenlo como raíz de 5, no lo aproximen. Es raíz de 5. Y la norma de W. W es el vector 1, 3. O sea que esto es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1. 3 al cuadrado es 9. Raíz de 10. O sea que acá lo que está dividiendo es la norma de B, que me dio raíz de 5, y la norma de W, que me dio raíz de 10. Bueno, el coseno del ángulo θ que estoy buscando coincide con el resultado de este cociente, que lo voy a escribir un poquito mejor, o bastante mejor, para poder despejar mejor el valor de θ. A ver, la raíz de 10 la puedo factorizar. Si yo factorizo el 10, 10 es 2 por 5. Digo esto. Me queda 5 sobre la raíz de 5. Y acá este 10 lo puedo escribir como 2 por 5. Con lo cual la raíz de 2 por 5 lo distribuyo y es la raíz de 2 por la raíz de 5. Yo la raíz cuadrada la puedo distribuir en el producto. Sí. Ahí tengo raíz de 10. Bueno, ¿y qué otras cosas puedo acomodar? Puedes cancelar las dos raíces de 5. Exacto. Raíz de 5 por raíz de 5 me da raíz de 5 al cuadrado, es decir, 5 te da. 5. Nos quedo, bueno, corro un poco más de esta hoja. Bueno, lo escribo acá abajo porque 5 sobre la raíz de 5 al cuadrado por raíz de 2, o sea que simplifico cuadrado con raíz. Y el 5 con el 5. Y el 5 con el 5. Con lo cual me queda 1 sobre raíz de 2.
Sí. Bien. No sé si ya les suena, bueno, si les suena. No sé cuánto han trabajado con trigonometría. En la práctica cero había algunos ejercicios para hacer de trigonometría. Algunos habrán visto en sus escuelas cosas de trigonometría, pero hay un ángulo particular cuyo coseno me da 1 sobre raíz de 2, que en general no lo escribimos así, sino que a este valor lo racionalizamos. Si yo esto no es que sea necesario, pero por ahí para que me sea más familiar a mí. Si yo lo multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, esto me queda escrito de la manera que generalmente se conoce ese valor, que es, bueno, multiplico 1 por raíz de 2, y en el denominador me queda raíz de 2 al cuadrado, que es 2. ¿Sí? Entonces, en concreto, permiso, el ángulo que estoy buscando, lo voy a escribir acá, es un ángulo θ cuyo coseno, me da como resultado raíz de 2 sobre 2. ¿Se acuerdan cuál era el ángulo θ que da este resultado? Si no, tienen las calculadoras para ayudarse. Pi sobre 4 me dio. Pi sobre 4. Si no lo recuerdan, con la calculadora, shift coseno o inverso coseno, raíz de 2 sobre 2, y les da el resultado de ese ángulo. De acá se deduce que el ángulo θ es pi sobre 4. En grados serían 45 grados. O sea que este ángulo de acá, que forman estos dos vectores, es un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Pi sobre 4 radianes. ¿Vamos? Sí. Bien. ¿Qué nos estaba faltando? Calcular la distancia entre B y W. Era otra cosa que me pedían. ¿Cómo puedo calcular la distancia entre B y W? ¿Sería una resta? No una recta, porque una recta tiene longitud infinita, ¿no? Un segmento, digamos. Por ahí estabas pensando en esto, pero no es una recta. ¿Sí? Si yo, la distancia que hay entre B y W es la longitud de este segmento. ¿Sí? Esa es la distancia que tengo entre B y W. Una manera de calcularlo, por ejemplo, es, si yo pienso, yo puedo armar un vector que vaya de B a W. ¿Sí? Yo puedo armar este vector. Y le puedo calcular la norma a este vector. La longitud de este vector me termina dando la distancia que hay entre B y W. Yo puedo calcular la distancia entre dos puntos como la norma del vector que se genera cuando yo voy de uno a otro. ¿Ah? Lo voy a escribir. Se me puedo escribir acá. Ahí tendrías que hacer W menos B, ¿no? Exacto. Me corro un poco para poder escribirlo, pero ahora vuelvo. Si tengo la distancia entre B y W, lo que puedo hacer es armar el vector que va desde B hasta W, que lo solemos escribir así, y le calculamos la norma a ese vector. ¿Sí? Y ahora, como bien decían por ahí, ¿de qué manera calculo la norma a este vector, el vector que está acá arriba? Lo primero que tengo que hacer es a este vector trasladarlo al origen, buscar uno equivalente que esté en el origen y calcularle la norma a ese vector. Entonces lo que hago es, como dijeron por ahí, hacer extremo menos origen, B menos W, y ahí lo trasladé al origen. Ya vamos a calcular en realidad la norma al vector que me queda cuando hago W menos B. Bueno, ¿cuánto me da W menos B? Esperen que tengo por acá arriba, menos B. Si hacemos W menos B. Menos 1, 2. Menos 1, 2, perfecto. O sea, tengo que hacer 1 menos 2 para la X y 3 menos 1 para la Y. Menos 1, 2. Aquí estamos lo gráfico. Acá está el menos 1. Acá está el 2. Ahí tengo. Eso es equivalente al otro. Entonces le calculo la norma al vector menos 1, 2.
Y esto me da... Raíz de 5. Raíz de 5. Lo pongo directamente. Esta es la distancia, entonces, que hay entre B y W. Raíz de 5. Y lo dejamos así como raíz de 5 nada Lo más. dejamos como raíz de 5. Si quisieras hacer alguna cuenta y aproximarlo para encontrar un valor aproximado de qué es esto, lo podés calcular, o sea, con la calculadora, pero el valor real, el valor concreto es raíz de 5, el valor exacto de raíz de 5. ¿Sí? La respuesta sería. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Nos quedan unos minutitos, voy a ver qué otra cosa habíamos pensado. Bueno, no sé, o sea, a ver, les pregunto antes de meterme con recta. Sobre esto que hicimos hasta acá, o sea, esto abarca varios puntos de la práctica 1. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer, algún tema puntual que quieran preguntar sobre esto? No, profe. ¿No? Se entendió bastante bien. Bueno, me alegro. En la práctica hay ejercicios que son para pensarlos más de lo que estoy haciendo yo acá. Yo como estoy dando un repaso bastante por arriba, los ejercicios que estoy planteando, en la práctica hay cosas un poco más complejas que estas. Hay cosas con parámetros que hay que acomodar, hay cosas para ver, pero bueno, para que las piensen ustedes y las preguntan después por los foros. Hasta acá. Sí, otra cosa que les sirve estas clases que podemos dar, a lo mejor les resuelven una pregunta que ustedes tenían y que nosotros no contestamos, pero toda la explicación que estuvo dando Pablo redondea mucho de lo que ustedes leyeron y a veces resuelve preguntas que tenían de otros ejercicios que no se les habían ocurrido o ejercicios que aparezcan a partir de ahora. Exacto. Bueno, entonces damos un primer pantallazo de cómo son las ecuaciones de las rectas. Este es otro tema que entra en esta misma práctica 1. Lo que hicimos hasta ahora con todo lo que son suma de vectores, productos por escalares, producto interno, etcétera, a partir de ahora es como que son herramientas que podemos aplicar para construir ya cosas con un poco más de elaboración. Por ejemplo, podemos generar distintas ecuaciones que representan rectas, tanto en el plano R2 como en el espacio R3. Hay distintas ecuaciones que pueden hacer referencia a una misma recta. Lo que ustedes tienen ahí en pantalla es un gráfico clásico de una recta en R2. Acá está el plano R2. Esto lo saqué del apunte que tienen ustedes en el campus. Y tenemos esta recta. Para que yo pueda definir esta recta, me puedo basar en dos datos. Primero, ¿cuál es la dirección de la recta? ¿A qué me refiero con la dirección? Yo puedo buscar, o me pueden dar a mí como información, un vector, que es el que acá llamo B, vector que tenga la misma dirección que esta recta, es decir, vector que sea paralelo a esta recta que está acá. ¿Sí? Si yo conozco este vector, estoy conociendo cuál es la inclinación, si quieren, de esta recta, la dirección de esta recta. A ese vector B lo voy a llamar vector director. Esto es el vector director. Y un segundo dato que voy a necesitar para armar esta ecuación es algún punto que pertenezca a la recta. Es el punto que acá están llamando P. Este punto P, más que el vector que está dibujado acá, piensen que es un puntito que está sobre esta recta. ¿Sí? P es un punto que va a pertenecer a esta recta, que si fijan la están llamando con la letra L, y es una letra L que tiene el segmentito vertical, lo tiene duplicado, está así. ¿Sí? P es un punto que pertenece a la recta, se lo suele llamar punto de paso. Entonces yo tengo que conocer un vector que me marque cuál es la dirección de esta recta y un punto de paso. Con esos dos datos me puedo armar una ecuación que me permite definiendo cuáles son todos los puntos que pertenecen a esta recta. Y la ecuación es la que tenemos acá abajo. Cualquier punto XY que pertenezca a esta recta es un punto que yo voy a poder escribir a partir de esta operación, que es al vector director lo multiplico por un parámetro lambda cualquiera. Acá lambda, no sé si no lo copié yo o no estaba en el apunte, lambda es un parámetro que puede recorrer todo el conjunto de números reales. Justamente hablamos hoy de esto. Si yo y lo multiplico por todos los posibles escalares lambda, me genero esta regla que la tenemos acá dibujada en forma punteada. Si yo me quedo solamente con esta parte, olvídense del que después le sumo el punto P, que es P1 más P2. Me quedo solamente lambda por el vector B.
Si yo este vector B lo multiplico por distintos escalares lambda, me genero toda esta recta con la dirección de B. Y a eso después le estoy sumando este punto P1, P2, es el punto de paso. ¿Sí? Este punto P es el que tiene coordenadas P sub 1, P sub 2. Si yo a esto después le sumo a este punto, lo que hago es a toda esta recta trasladarla para que pase por ese punto. Dicho de otra forma, lo que estamos haciendo acá es lo mismo que me preguntaron hoy, del cual hacemos un ejemplo. A este vector le apliqué una dilatación y una traslación. ¿Sí? Con esta dilatación generé toda la recta y con esta traslación lo trasladé al lugar por donde quiero que pase, por este punto P. Cualquier punto de esta recta, cualquier punto XY de esta recta, lo puedo generar con algún valor de lambda. Piensen que en esta operación que tenemos acá, el vector director va a ser un vector conocido, este dato lo vamos a tener, y este punto de paso también va a ser conocido. Lo único a lo cual le puedo asignar distintos valores es a lambda. Si yo le asigno distintos valores a lambda, voy a estar consiguiendo los distintos puntos de esta recta. ¿Ah? Profe, una pregunta sobre rectas. Sí. Había un ejercicio en particular que decía que tenías una recta y esa recta tenía que ser perpendicular a otras dos rectas al mismo tiempo. En R3 no supe eso. cómo... sí, en R3. Sí, el tema es que para poder hacer eso tenemos que meternos con otra herramienta que es el producto vectorial. Ah, sí, sí, es verdad. Es verdad. Si vos querés que una recta sea, si vos te querés generar otra recta acá, paralela a la que te están dando, suponete que yo me quiero generar acá una recta, perdón, paralela no, perpendicular me dijiste. Sí, perpendicular. Generar una recta perpendicular acá. ¿Qué datos necesito conocer para generar una recta nueva? Tengo que buscarme un nuevo vector director, va a ser distinto a este, ¿sí? Un nuevo vector director que, si quiero que sea paralelo, que sea perpendicular al anterior, ese vector director tiene que ser perpendicular al vector director de la otra recta. O sea que multiplicados te tienen que dar 0. Exacto. Para que esta recta que está en negro sea perpendicular a esta recta que está en rojo, el vector director de la recta negra tiene que ser perpendicular al vector director de la recta roja. ¿Sí? Acá te vas a buscar otro vector director que sea perpendicular a este. Y como punto de paso depende que te pidan. No sé si te pedían que pase por algún lugar específico. Bueno, el punto de paso es este punto que sumás acá, depende del dato del ejercicio, por dónde querés que pase. Claro. Sí, ese era el anterior, ese lo puedo resolver bien. El tema es que cuando te pedía que sea perpendicular a dos rectas al mismo tiempo, ahí es donde me perdí. Bien, en principio te puedo decir eso. Para la recta que te tenés que construir, el vector director de tu nueva recta tiene que ser perpendicular a los otros dos vectores. Ok, perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias. Por nada. De paso, aprovecho por lo que me dijiste, esta misma ecuación es válida también para R3. Si en lugar de estar en R2, estamos en R3, la misma ecuación sirve para generar rectas en R3. Tendríamos un vector director de 3 coordenadas y un punto de paso también de 3 coordenadas. ¿Sí? Y a esta ecuación se le llama ecuación paramétrica. ¿Sí? Se le llama ecuación paramétrica porque todos los puntos de la recta se generan a partir de este parámetro que es lambda. ¿Sí? Por ejemplo, hacemos este ejercicio, ya lo comentamos, hacemos algunas cuentas y ya por hoy vamos a tener que dejar. Dados estos dos puntos, el menos 1, 3 y el 1, 2, yo acá propongo armar distintas rectas. Primero, hallar la ecuación paramétrica de la recta L que pasa por estos dos puntos. Esa la vamos a encontrar. Después, hallar la ecuación de otra recta L1 paralela a esta que tenemos acá, que pasa por este punto 0,3. Y tercero, hallar la ecuación de otra recta L2 ortogonal a L, perpendicular a L, que pasa por este punto de acá. A ver, yo, sin hacer demasiado detalle, bueno, tampoco tanto, puedo tratar de ubicar por lo menos esos dos puntos, el menos 1, 3 y el 1, 2. A ver, menos 1, 3. Acá tengo un punto. Y el 1, 2. Acá tengo otro punto. Primer ítem, me piden hallar la ecuación paramétrica de una recta que voy a llamar L,
y que pasa por ellos. Una recta que pase por estos dos puntos. Está bien, ¿no? Que si yo determino dos puntos, voy a tener una única recta que pase por estos dos puntos. Sí. Sería una cosa correcta acá. Bueno, entonces, ¿qué dijimos que necesitábamos para poder construir la ecuación paramétrica de esta recta? El vector Necesito, director y uno de los puntos. exacto, un vector director y un punto de paso. Punto de paso tengo, ¿no? Cualquiera de estos dos puntos que me están dando como dato me serviría como punto de paso, el punto P. Lo que me estaría faltando construir es un vector director. Un vector que tenga la dirección de esta recta. ¿Se dan cuenta cuál puede ser ese vector? Restando los dos puntos. Exacto. O sea, le voy a dar nombre a los puntos para poder nombrarlos bien. Supongamos que este punto lo llamo A y este punto lo llamo B. Este es A y este es B. Yo, por ejemplo, me puedo armar el vector que va desde A hasta B. ¿Sí? En el origen lo armo, es decir, hago B menos A. Si yo hago la cuenta B menos A, ¿cuánto me da? Hago B menos A, me da 1 menos 1, 2, 2 menos 3 menos 1. El 2 menos 1 me da, si lo ubicamos, Profe, ¿por qué B menos A y no AB menos B? también te hubiese servido A menos B. O sea, si yo quiero armar el vector que va con origen en A y extremo en B, para trasladarlo de origen tengo que hacer B menos A. Ah. Si ese es A menos B, estás armando el vector que tiene origen en B y extremo en A. Apuntaría para el otro lado, pero también te serviría, porque en ambos casos tendrías una dirección paralela a esta recta. ¿Sí? Okay. Ya ahí no está definido cuál es el extremo, o sea, lo puedo elegir arbitrariamente. Exactamente. Arbitrariamente podés definir vos cuál querés tomar como origen y cuál como extremo. Igual según lo que elijas, después tenés que ver qué punto usás, ¿no? ¿Qué punto de paso decís? Claro. No, punto de paso te puedo usar lo que ves. Esto tiene un poco que ver con lo que mencionaba Itati al comienzo. Una cosa que uno puede ver es que no hay una única ecuación paramétrica que yo me puedo armar para esta recta. Yo a esta recta la puedo representar con distintas ecuaciones y todas me pueden servir. Yo puedo elegir distintos vectores directores siempre y cuando tengan la dirección de esta recta me sirve. Y puedo elegir cualquier punto de paso siempre y cuando pertenezca a esta recta también me sirve. No tengo una única escritura. Tengo distintas escrituras para la misma recta. ¿Bien? Yo, por cómo elegí las cosas, este es mi vector director. Pero tranquilamente podría haber elegido otro. Si por ejemplo decíamos A menos B, me iba a quedar el menos 2, 1. Al revés, opuesto me iba a quedar. Me iba a quedar la flecha apuntando para allá. Me hubiese servido también. Y si yo, por ejemplo, hago B menos A, después puedo usar el B como punto de mi... ¿De paso? Sí. Ah, ok. Sí. Tal cual. O sea, por cómo lo armé hasta ahora yo, la ecuación paramétrica de esta recta L me está quedando así. La recta L está formada por todos los puntos X, Y, que son resultado de multiplicar por lambda el vector director que encontré, 2 menos 1, y sumarle punto de paso. Elijan el que más les guste, el A o el B. ¿Cuál quieren elegir? 1, 2. El A. 1, 2, listo. No, el B era el 1, 2, no sé. Ah. No importa. Si hubieses puesto el menos 3, 1, también te servía como ecuación. Esta es una posible ecuación paramétrica que define a la recta L. Pero repito, no es la única. Podríamos haber cambiado el vector director, podríamos haber cambiado el punto de paso, hubiésemos tenido otra ecuación, pero que define a la misma recta L que tenemos aquí. Una pregunta, eso define todos los puntos de la recta, ¿no? Esa ecuación. Claro, cada vez que vas inventando un lambda distinto, conseguís un par ordenado. Ese par ordenado seguro está sobre esa recta. Okay. Cada lambda te definiría un punto. Perfecto. Por ejemplo, apuntando a esa pregunta que haces, si yo agarro algún punto, aparentemente a mí me da la impresión de que el punto 3,1 pertenece a la recta, ¿no? Da la apariencia de esa. El gráfico puede engañar, pero aparentemente el punto 3,1 pertenecería a la recta. No sé. ¿Cómo puedo garantizarme yo si el punto 3,1 pertenece a la recta? Me lo pregunto. ¿El punto 3,1 pertenece a esta recta L? Igual a la ecuación. Claro. 3,1. Si este punto estuviese en la recta, yo tendría que ponerlo acá y encontrar un valor de lambda que haga que esta cuenta me dé como resultado el 3,1. ¿Sí? Lo hago.
el punto 3, 1, lo puedo conseguir como resultado de hacer lambda por el 2 menos 1 más el 1, 2. Bueno, me queda planteada una ecuación de la cual tengo que ver si consigo un valor de lambda. Hago la cuentita que está acá a la derecha. Si multiplico esto por lambda, me va a quedar 2 por lambda y le voy a sumar 1. 2 lambda más 1. Y después me queda menos 1 por lambda, que es menos lambda más 2. ¿Sí? Menos 1 por lambda más 2. Entonces, si efectivamente el punto 3, 1 pertenece a la recta, tengo que conseguir un valor de lambda que haga que todo esto me dé 3 y que todo esto me dé 1. A un sistema de ecuaciones. Exacto. Exacto. Pero con una sola incógnita, ¿no? Sí, lambda. Entonces, tiene que ser 2 lambda más 1. 1 tiene que ser menos lambda más 2. Como tengo una sola incógnita y dos ecuaciones, tranquilamente podría pasar que este sistema no tenga solución. Porque tengo una sola incógnita y dos datos que tienen que cumplirse. Bueno, ¿hay solución para este sistema? Lambda 1. A ver, ¿de dónde lo sacaste eso? La primera. De la primera, vos despejaste de acá. 3 menos 1. Bien. 2 dividido 2, lambda 1. 2 igual a 2 lambda te quedó y de acá despejaste lambda igual a 1. Bien. Ahora, no sé todavía si lambda igual a 1 es solución. Porque este valor de lambda que yo despejé de la primera ecuación, tendría que verificar también la segunda ecuación. ¿La verifica? Sí. Sí. Si pongo lambda igual a 1, ¿se cumple? Sí. Entonces sí. Entonces eso quiere decir que si yo acá reemplazo lambda por 1, esta cuenta me da como resultado el 3, 1. ¿Sí? Entonces la respuesta a esta pregunta es que sí. El punto 3, 1 pertenece a la recta L porque encuentro un valor de lambda que lo genera. Esto respondo que sí. Ven que es una situación al revés a la que nos había pasado hoy. Hoy teníamos 3 incógnitas con 2 ecuaciones. Entonces había demasiada cantidad de valores desconocidos para poquitas restricciones, para poquitas ecuaciones. Entonces uno inventaba uno de los números, inventábamos el lambda y después ajustábamos A y B. Acá es al revés, tenemos 2 ecuaciones y una sola incógnita. Eso nos complica. Eso puede llegar a ser que no tengamos respuesta. Y no alcanza con sacar el lambda de una sola ecuación, hay que ver que todas las ecuaciones se cumplan. Y si no te da, significa que el punto 3, 1 no está en la recta. El punto 3, 1 hubiera estado afuera. Ok. Exacto. Bueno, ya estamos con tiempo con el video, pero podemos comentar brevemente cómo hubiésemos construido la recta L1 y la recta L2. Yo quiero hacer la ecuación de una recta L1 paralela a la recta L que pase por el 0,3. Quiero que pase por otro punto. El punto 0,3, si lo ubicamos, está acá, ¿no? X igual 0, Y igual 3. Una recta paralela a la que tengo ahí, pero que pase por el 0,3. ¿Cómo me construyo una recta paralela a la recta que me dieron? ¿Qué puedo hacer? Poner el mismo vector director o cualquiera de sus múltiplos. Exacto. Si yo tomo el mismo vector director, la recta va a ser paralela. Si tomo en lugar de esto un múltiplo, por ejemplo, el 4 menos 2, o el menos 2, 1, cualquier múltiplo de esto, me genera una recta paralela. Lo que tengo que modificar es el punto de paso. No le voy a sumar el 1, 2. Le voy a sumar el 0, 3. Por el que te dan. Exacto. Entonces, la ecuación de la recta L1 podría ser esta. Perdí el cursor. Acá. L1. Son todos los XY que genero tomando lambda por la misma dirección, pero le sumo como punto de paso el 0,3. Y ahí hago que esa recta pase por allá. O sea que para que sea paralelo tengo que mantener el mismo vector director que antes. ¿El mismo o un múltiplo de él? Ok, sí. Si en lugar de tomar el 2,1 tomabas el menos 2,1 que apunta para acá, también te sirve. Sí. ¿Sí? O si lo duplicás, tomás el 4 menos 2, también te sirve. Ok. ¿Está? Y la recta L2, hallar la ecuación de la recta L2 ortogonal a L, o sea, perpendicular a L y que pase por el punto menos 1, 1. ¿Cómo hago para generar una recta perpendicular a L? Los vectores. El vector director tienen que todo hacer. fue un ortogonal. Exactamente. Tengo que buscar un vector director que sea perpendicular al de la recta L, una que apunte en dirección perpendicular. Por ejemplo, un perpendicular al 2 menos 1. 1, 2. 1, 2.
1, 2. Perfecto. Entonces, para la recta L2, yo puedo proponer lambda por el vector 1, 2, que es perpendicular al otro, y punto de paso me habían dicho, ¿no? Que tenía que pasar por el menos 1, 1. Quería que pase por el menos 1, 1, con lo cual tomo esto como punto de paso. Ahí te cambia toda la ecuación del principio, digamos. Sí. El vector, Exacto. director y el punto. Ok. Exacto. Sí, sí, sí. Ahí tenés que hacer todo. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Me quedó pendiente una pregunta que hicieron sobre proyección ortogonal. Háganla por el foro, perdón. No nos dio el tiempo. Bueno, yo voy a ir dejando de compartir. Si quieren preguntar algo más, lo preguntan. Y si no, ya nos estaríamos despidiendo. Uy, hay alguien afuera. Bueno, si quedó afuera, Pablo, verá la clase grabada. Ya está. Se hace hasta donde se puede. Bueno. Nos despedimos. No sé si están preguntando algo por el foro, por el chat. Si no, nos vemos el próximo miércoles. Perdón, una pregunta. Sí. ¿La suben a YouTube esta clase? Sí. Genial. Sí, sí. Gracias. No, por nada. Ojo Nos que vemos. modificamos el canal de YouTube. Creo que lo informó. Subieron el link al grupo de WhatsApp. Ah, bien. Claro, Sí, lo vi. porque si no estaban mezclándose los videos de análisis con los videos de álgebra. Por eso hicimos un canal ahora solo para álgebra. Pero sí, siguen subiéndose las clases. Nos Genial. vemos, chicos. Gracias. Nos vemos. A la próxima. Chao. A la próxima. Adiós, chicos. Chau, chau. Saludos. Nos vemos. Gracias, profe.